El síndrome uretral externo también. Y más que todo va de la mano con la vulvovaginitis. Siempre sea acucioso, sobre todo cuando evalúa a una dama, por el tema de las vulvovaginitis, de las leucorreas, de la cervicitis, que pueden simular una infección urinaria, toda la signología de una infección urinaria. Sea sin ánimo de ser poco ético, bastante acucioso en su interrogatorio, tratando de buscar alguno de estos síntomas: dispareunia, prurito vaginal, escozor, flujos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son signos de otro tipo de patología que simula una infección urinaria, que requiere otro tipo de enfoque y otro tipo de tratamiento para que tenga usted éxito en su enfoque terapéutico. La ITU alta consideramos a la pielonefritis aguda. 100% de seguridad que en estos casos hay afectación parenquimatosa, es decir, colonización del parénquima. E. coli nuevamente. Sin embargo, estafilococo aureus, salmonelas, proteus, enterococos, cualquier otra patología o cualquier otro germen puede ser causa de esta patología. En consecuencia, debe evaluar cuál ha sido el mecanismo, si ha sido por ascenso o si ha sido por vía hematógena. Cualquiera de las dos posibilidades son plausibles de esto. En consecuencia, usted debe evaluarlo. Va de la mano con fiebre, escalofríos, asociado a los síntomas ya descritos: puño de percusión lumbar, punto renal, un cuadro más aparatoso, ¿verdad? Un cuadro mucho más florido clínicamente. De la mano con la presencia de leucocitosis muchas veces, que va incluso con asociación de desviación izquierda, cilindros leucocitarios, hematurias, hemocultivos positivos, es decir, toda ITU alta debe tener un manejo intrahospitalario. ¿Estamos? Complicaciones: necrosis papilar en los diabéticos, nefritis intersticial aguda bacteriana, es decir, puede comprometer la función y determinar trastorno de la función renal y falla renal aguda. Puede haber diseminación hematógena y finalmente todo esto que nosotros tenemos: miedo, sepsis severa, shock séptico y disfunción multiorgánica. Interconsulta a Finisterre y ustedes en la prensa. Y luego tienen a alguien que dice justicia. Pielonefritis crónica. La pielonefritis crónica es un cuadro, pero es verdad, ¿sí o no? Es verdad, justicia, después justicia, y llega hasta el 100 y quiere justicia. No te pases, pues. O sea, hay que hacer las cosas como son, y ustedes no se deben equivocar en la evaluación. La pielonefritis crónica es un tema que ustedes deben considerar. ¿Existe el diagnóstico de pielonefritis crónica? Sí existe, y es el resultado de esto, de una mala evolución o de un mal enfoque. ¿Cuál es el problema? Enfoque terapéutico. ¿Cuál es el problema con la pielonefritis crónica? Esto: cicatrices renales, ¿de acuerdo? Esas cicatrices renales, ¿a qué los va a llevar? A deterioro de la función del riñón, enfermedad renal crónica, desarrollo de compromiso intersticial, hipertensión arterial, pérdida de la capacidad de concentración y de la posibilidad de reabsorber sodio, y en consecuencia, ¿qué es lo que van a producirse? Lesiones secundarias a una lesión irreversible del parénquima renal. Normalmente las pielonefritis crónicas se instalan en pacientes que tienen nefropatía por reflujo o litiasis urinaria. ¿De acuerdo? Cuando ustedes sospechan de una pielonefritis crónica, y si es un niño, con mayor razón deberían hacer esto: una gammagrafía con DMSA. ¿Para qué? Para ver qué cosa: cambios destructivos, es decir, para evaluar la presencia de cicatrices en el riñón. Todo niño menor de 7 años con una ITU debe, luego de haber resuelto el caso, ser sometido a una gammagrafía de perfusión renal con DMSA para evaluar la presencia de cicatrices renales. ¿De acuerdo? Y en un paciente con litiasis o uropatías por reflujo, también es importante, en el seno de infecciones recurrentes, evaluar la presencia de cicatrices renales con DMSA. ¿Cómo tratamos? Normalmente hay varias guías. Yo les traigo estas recomendaciones en donde nos dan dos pautas: o un esquema corto o un esquema de dosis única. El esquema corto no supera los 3 días de tratamiento y normalmente involucra uso de cotrimoxazol, quinolonas como norfloxacino, ciprofloxacino
u ofloxacino como las dos opciones terapéuticas para dar pautas no mayores de 3 días a dosis regladas de 12 horas normalmente. Las dosis las tienen acá, cotrimoxazol. Podemos utilizar dosis de 320 de trimestoprim con 1600. ¿Cuánto significa esto? ¿Cuántas pastillas significa? 2, ¿no es cierto? 800, 160, o sea, 2 comprimidos. Y agárrate con el efecto antabús. Ningún paciente va a tolerar esto, ¿no? Va a comenzar a vomitar y vomitar y vomitar y no les va a agradecer nada. Pero se considera como parte del tratamiento por su eficacia. De acuerdo a la resistencia de muchos hospitales y de acuerdo a los estudios intrahospitalarios que difieren de la comunidad, uso de Cotri está tomando nuevamente fuerza, debido a que lo hemos olvidado tanto que la resistencia bacteriana ha reducido importantemente, de tal manera que ahora ya constituye una ayuda terapéutica. Ciprofloxacino, totalmente manoseado por nosotros, no es una de las mejores opciones. Levofloxacino, tampoco. Guarden, ahorren medicamentos. La otra opción es darle dosis única. ¿Y cuál es la dosis única? 3 gramos de ampicilina o 5 comprimidos de cotrimoxazol en una sola toma. Dosis única. Podríamos darle o trimestoprim 400 miligramos. Son los esquemas que se recomiendan. Es importante hacer esto y saber cómo tratar una infección urinaria porque tenemos que tener bien presente el concepto de lo que es recidiva. ¿A qué le llamamos recidiva en una infección urinaria? Se le llama recidiva a toda aquella ITU que reaparece en menos de 2 semanas de haber terminado el tratamiento, generalmente causada por el mismo germen, ¿de acuerdo? ¿Esto qué le va a implicar? Que usted ya no va a dar en una recidiva un tratamiento corto ni una pauta de dosis única. Usted va a extender su tratamiento hasta 14 días, ¿de acuerdo? ¿Y a qué le llamamos reinfección? Aquella ITU que reaparece después de las 2 semanas de haber culminado el tratamiento con una frecuencia de al menos 3 ITU por año causadas por el mismo germen o por germen diferente. Es decir, para que usted me diga y me envíe la interconsulta o me mande a un paciente y me diga ITU reinfección frecuente, pone, yo considero y entiendo que usted ha demostrado y documentado al menos 3 episodios de ITU por año. Sin este requisito usted no puede catalogar a su paciente, ¿de acuerdo? Por lo menos desde el punto de vista de lo que manda la teoría. Puede escribir lo que desee, pero estrictamente está equivocado. Y le llamamos infrecuente cuando tiene menos de 3 episodios y frecuente cuando al menos tiene 3 episodios. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Y es que usted va a extender ya no 7, ya no 14 días. Usted va a extender tratamientos hasta 6 a 12 meses. Porque usted va a entrar a hacer ¿qué cosa? Profilaxis. Trata el episodio actual y enseguida arranca profilaxis. Y una serie de recomendaciones, ¿no? Antibiótico después del coito, lavado vaginal, va a reeducar esa vejiga, va a usar cualquier otra de las herramientas dentro de las modificaciones higiénico-dietéticas del paciente para evitar esa recurrencia, esa recidiva, esa reinfección, ¿de acuerdo? Para evitar ¿qué cosa? Cicatrices renales, ¿de acuerdo? ¿Qué debe utilizar para la profilaxis? Estas dosis. La mitad de un cotrimoxazol, la mitad de una nitrofurantoína o la mitad de un orfloxacino. 6 a 12 meses tomando nitrofurantoína, 6 a 12 meses usando cotrimoxazol, 6 a 12 meses utilizando norfloxacino. Y esto se los dejo para que ustedes vean lo importante que es pensar en forma ordenada. Tienen una infección urinaria, hacen su pauta corta, 3 días, se curó, ahí quedó el problema. Muy bien, ¿se reinfectó o se recidivó? Si se reinfectó, usted tiene que establecer, ojo, ¿es infrecuente o es frecuente? Si es infrecuente, va a tratar cada episodio como si fuera uno nuevo. ¿Pero qué? Usted va a empezar a pensar ya mal. Si es frecuente, va a tratar cada episodio y enseguida, logrado el urocultivo negativo, arrancar profilaxis. En cambio, si tiene recidivas, usted tiene que entrar a hacer estudio del sedimento urinario. ¿Para qué? Para que demostrar piuria estéril o piuria con cultivo positivo. Si es estéril, esto es un síndrome uretral y este paciente debe enfocarse de una manera diferente. Si es positivo,
Nuevamente 7 días a 14 días. Si vuelve a caer, ya se ganó, ¿qué cosa? Una visita a nuestro amigo urólogo para estudiar, ¿qué cosa? La vía urinaria. Erradicación 4 a 6 semanas y profilaxis 6 a 12 meses. ¿De acuerdo? Eso es lo que usted tiene que manejar para hacer un adecuado enfoque, por lo menos dentro de lo que está actualmente publicado para la infección urinaria. ¿A qué le llamamos ITU complicada? Es un tema frecuente, ¿no? ITU complicada, ya lo pusimos ahí, pero miren, es aquella que requiere antibiótico más de 7 a 14 días. Es aquella en la cual es imperativo hacer un estudio de la fisiología urinaria. Debe entrar a cistoscopía, debe entrar a urografía excretora, debemos buscar algo que justifique por qué ese paciente se reinfecta. Debemos buscar vejigas neurogénicas. Situaciones especiales para tratar a un paciente con infección urinaria. Embarazo. De acuerdo a esta guía, toda embarazada va a antibiótico. Toda embarazada con sospecha, en realidad con bacteriuria sintomática o no, dice esta guía, debe entrar a tratamiento. Entiendo que los ginecólogos y los protocolos de acá no dicen eso, ¿no? Dicen que se trata solamente lo positivo. Pero la justificación de esta guía dicen que las exposiciones a nivel de la madre o el feto a los riesgos a los que se somete por la infección urinaria compensan el uso no justificado con cultivos negativos de ITUs. Debemos hacer siempre tratamiento empírico, por lo tanto considerar siempre a E. coli como la causa de esta infección. Nunca debe utilizar en una paciente gestante quinolonas o sulfas, nunca. Lo de quinolonas se lo acepto que me lo pueda rebatir, porque ya hay evidencia de que esa famosa alteración del cartílago de crecimiento no se presenta en los embarazos humanos. No hay evidencia, se lo acepto, perfecto. Pero si no quiere correr un riesgo inadecuado o innecesario, no lo use. Pero lo que sí no me lo va a poder rebatir es el uso de sulfas, porque si no toma las previsiones, ese paciente, ese niño nace y le va a hacer kernicterus. ¿Va a hacer qué cosa? Alteración en la glucuronización de las bilirrubinas y va a tener kernicterus y le van a entregar a un paciente con una secuela importante a su madre. ¿De acuerdo? Sean cuidadosos con eso. ITU en varón es todo un tema para nosotros. Debemos que considerar a todo varón en edad reproductiva sin la evidencia de una justificación de esta ITU como un paciente en riesgo. Por lo tanto, este paciente debe entrar ¿a qué? A tratamiento empírico según antibiograma y estudio de la vía urinaria. Estamos, pacientes con prostatitis, pacientes con pielonefritis ocultas, con obstrucciones prostáticas, deben entrar a estudio severo, secuencial y mesurado por parte de urología. ¿Estamos? Factores de riesgo para las infecciones en el varón, la homosexualidad, el coito con las mujeres, la fimosis no circuncidada y algunos daños estructurales con relación a la eyaculación, el vaciamiento vesical o algún tipo de reflujo o valva que pueda estar condicionando el problema. En niños es también una situación particular. Lo importante para resaltar acá es que siempre menor de 7 años debe entrar en estudio. Todo niño por encima del año y menor de 7 años, en épocas en las cuales no se espera que sean infectados o sufran de una infección urinaria, es sinónimo de estudio de la vía urinaria por el alto riesgo del desarrollo de cicatrices renales en asociación con estas infecciones, con probabilidad de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica posterior a la instalación de una nefropatía por reflujo en algunos casos. Todo paciente, por lo tanto, al terminar la infección, el tratamiento de esa infección, a las 4 semanas de haber terminado eso, debe estar en la cámara gamma sometido a DMSA para estudio y búsqueda de cicatrices renales, amén de los estudios ecográficos y de la vía urinaria. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta con ITU? Diuréticos. Los diuréticos los podemos clasificar en estos grandes grupos.
5 grandes grupos de diuréticos existen en la farmacopea del mundo entero, y son los llamados inhibidores de la anhidrasa carbónica, los llamados diuréticos osmóticos, los diuréticos de asa, los tiacídicos o sus similares y los ahorradores de potasio. Son las 5 categorías en las cuales ustedes pueden ingresar a clasificar los diuréticos y vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Estamos? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Si recordamos la fisiología, hablamos de que esta anhidrasa carbónica, ¿en dónde estaba? Túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, asa de Hemle, mácula densa, humor vítreo. Ajá, no, sigue, no mientan, miren. Está en el túbulo contorneado proximal en las vellosidades, ¿no es cierto? Muy bien. Sabemos que la actividad de esa, es acá, en la parte luminal. Sabemos que esta anhidrasa carbónica lo que va a hacer es, a través de esta bomba hidrógeno-sodio, todo bicarbonato que se filtra va a ser ¿qué? Combinado con el hidrogenión para poder recuperar el sodio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es entrar, buscar ácido carbónico que va a utilizar la anhidrasa carbónica para difundirse, ingresar y de esa manera recuperar ¿qué cosa? Recuperar bicarbonato, utilizar el potasio para excretarlo y nuevamente entrar al sodio. ¿Qué es lo que hacemos cuando utilizamos una anhidrasa carbónica, un inhibidor de la anhidrasa carbónica? Bloqueamos esto. Bloqueamos acá y bloqueamos acá. ¿A qué estamos llevando? A pérdida de ¿qué? Bicarbonato, ¿no es cierto? Bicarbonato. Y al haber pérdida de bicarbonato, no va a haber aporte de ¿qué? De hidrógeno, ¿no es cierto? Porque se va a bloquear esta secuencia de la ecuación. Al no haber hidrógeno, la bomba ¿qué va a pasar? Se va a parar. No tiene sustrato la bomba. Ya no va a excretar hidrogenión. Entonces, ¿qué va a hacer? No va a recuperar sodio. Y es así como este sodio que se acumula, ¿qué es lo que va a jalar? Agua. Y es así como produce su efecto diurético de simple. Pero su principal efecto, ¿cuál es? Pérdida de bicarbonato. Por eso es que en orina ustedes van a tener harto, como dicen todos, harto bicarbonato. ¿Qué es lo que van a tener? Pérdida sérica del bicarbonato. O sea, ¿qué es lo que va a originar? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis. Va a perder sodio en orina, va a perder sodio en sangre, cloro en orina que va a estar disminuido, cloro en sangre que va a incrementarse, potasio que va a tratar de elevarse en la orina y reducirse en la sangre, y fosfatos de la misma manera. Si ustedes ven el resumen, para que nunca lo olviden, bastante mesurado para que ustedes no se enreden tanto, el principal efecto de la anhidrasa carbónica que es pérdida de bicarbonato. ¿De acuerdo? ¿Por qué se reían? Porque sí hay anhidrasa carbónica. ¿Dónde? En el ojo. Sí hay anhidrasa carbónica en el sistema nervioso central y sí hay en el tracto gastrointestinal, señores. Por eso es que los inhibidores de la anhidrasa carbónica a nivel ocular reducen la producción del humor acuoso y por ende mejoran la presión intraocular. ¿Para qué lo van a usar entonces? Para el tratamiento del glaucoma. A nivel del sistema nervioso central, ¿qué va a provocar? Reducción en la producción de líquido cefalorraquídeo, menor presión intracraneana, menor excitabilidad neuronal, coadyuvante de la... ¿de qué podría ser? De los trastornos convulsivos, ¿de qué más? De la hidrocefalia. Y a nivel del tracto gastrointestinal va a provocar inhibición de la secreción gástrica y de la secreción pancreática. También lo pueden utilizar en trastornos en relación con acidosis. Acidosis, que estoy hablando de gastritis. Por lo tanto, usos clínicos para nosotros, los nefrólogos, y para los cardiólogos que manejan bastante, estamos involucrados, y los internistas, obviamente, involucrados en el manejo de la hipertensión arterial, utilizar un inhibidor de la anhidrasa carbónica con una intención diurética es bastante poco acertado. Pero en el manejo del glaucoma, en el manejo del mal de montaña, para el manejo de la alcalosis respiratoria, alcalosis
respiratoria que se presenta como resultado de la reducción de la presión atmosférica es bastante prometedor y eficaz en su manejo. ¿Cuáles son los problemas derivados de su uso? Los siguientes, pues alcalosis metabólica en asociación con su uso excesivo, acidosis respiratoria compensatoria, en algunos casos el manejo de la epilepsia como manejo coadyuvante y la intoxicación por ácidos. ¿Cuáles son las reacciones adversas de su uso crónico? Los siguientes. El establecimiento de una acidosis metabólica como resultado de la pérdida bastante acentuada de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal, el desarrollo de cálculos renales. ¿Por qué? Porque generan hipercalciuria y fosfaturia. Por eso es que dar diurético de esta clase en forma crónica no es muy acertado. Peor aún si tu paciente tiene problemas en estos ángulos de su enfoque. Y obviamente la hipocalemia es importante e intensa. Puede incluso venir con ilio, trastornos de la conducción cardíaca severos, marcados, ¿de acuerdo? O incluso con parálisis flácida. La hipocalemia da parálisis flácida. Una situación frecuente es el uso de diuréticos en pacientes con cirrosis hepática. Nunca le den un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica a un paciente con cirrosis. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es reducir la excreción de NH4. ¿Qué es lo que van a provocar? Encefalopatía. ¿Correcto? Entonces, si ustedes están pensando manejar la citis de este paciente y de buena gente le quieren sumar a la furosemida, a la espironolactona, un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica, lo que van a hacer es llevarse de encuentro a su paciente. ¿De acuerdo? Esa es la única contraindicación, amén de las metabólicas que ustedes puedan ver. ¿Preguntas? ¿Doctora? ¿No? Muy bien. Diuréticos osmóticos. Es una categoría poco frecuente, pero dentro de la cual hay que contemplar a todos aquellos medicamentos que ejercen un efecto osmótico positivo, principalmente manitol. Son aquellos que no se absorben por tracto gastrointestinal y lo que producen es una redistribución en realidad monocompartimental del agua libre, ¿de acuerdo? Producen, ¿qué cosa? Extracción de agua hacia tercer espacio, del tercer espacio hacia el intravascular para favorecer su mayor filtración. Se eliminan de forma inalterada a nivel del riñón y tienen una vida media aceptable de entre 15 a 20 minutos. Lo que hacen es esto, cargar con osmoles de tal manera que la osmolaridad a ambos lados de la membrana, que en este caso vendría a ser las células del túbulo, va a entender qué cosa, que acá hay mayor osmolaridad, ¿de acuerdo? Y va a jalar agua, agua, agua y agua. Simplemente va a cambiar la osmolaridad del líquido intravascular y de esa manera va a entregar más líquido a este nivel que también va a ejercer el mismo efecto luego de haber pasado por la circulación renal. Así es como funciona. ¿Para qué los van a utilizar o qué utilidades tienen el uso de estos diuréticos? Manejo de la hipertensión intraocular, manejo de la hipertensión endocraniana, profilaxis de daño renal. Lo usamos nosotros, bueno, en las escuelas antiguas, profilaxis del daño renal, ¿no? Y donde sí todavía lo utilizamos es en la prevención del llamado desequilibrio postdiálisis o desequilibrio por diálisis. ¿A qué nos referimos? Cuando cuando nosotros sometemos a un paciente que tiene una osmolaridad diferente a la nuestra, que somos en teoría una osmolaridad promedio entre 280 y 300, estos pacientes por la retención de fósforo, por la retención de urea y de una serie de componentes que no se depuran, tienen una osmolaridad mucho mayor. Cuando pasan por los filtros, lo que hacemos es extraer esta carga de osmoles y cambiamos bruscamente la osmolaridad del paciente. Si yo le extraigo osmolaridad al paciente en su extravascular, al momento que yo termine la diálisis voy a tener que el extravascular se va a quedar como hipotónico y el intracelular se va a quedar hipertónico. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde a dónde se va a mover el agua? ¿De la célula afuera o de afuera hacia adentro?
el agua. A ver, alternativa A, digan A o B, aunque sea, pero digan algo. Se va a mover del intracelular al extracelular, esa es la A, o del extracelular al intracelular, esa es la B. A o B. Va a haber edema celular. ¿Cuál es el riesgo? Edema cerebral, enclavamiento y muerte. ¿Estamos? Entonces, cuando un paciente con una acidosis, con una uremia extrema, 300, 400 de urea, que va a entrar agudamente a una sesión de diálisis, podemos tratar de equilibrar con el uso de este osmol extracelular esos cambios bruscos de osmolaridad hasta que el paciente desarrolle tolerancia a estos cambios de osmolaridad. ¿De acuerdo? Eso se llama prevención del síndrome de desequilibrio postdiálisis. Reacciones adversas, cefalea, náuseas, vómitos y obviamente expansión brusca del espacio extravacelular y extravascular en general, con riesgo de descompensación cardíaca. Entonces tienen que saber o ser bastante consecuentes con el uso de este tipo de osmoles. ¿De acuerdo? Muy bien. Diuréticos de asa. ¿Alguna pregunta con manitol? Bastante claro, ¿no? Diuréticos de asa. Corresponden a una clasificación muy grande, dentro de la cual nosotros estamos bastante relacionados con la furosemida. Para los que no lo sabían, eso corresponde a esta gran familia, la sulfamoil benzoato, donde nacen la furosemida, la bumetamida, que son los dos principales diuréticos con los cuales nosotros nos correlacionamos diariamente. Las sulfoniurias, que es la toracemida, el ácido fenoacético, el ácido etacrínico y otros como la musolimina. En general, nosotros estamos en esta categoría, que es la más cotidiana para nosotros. ¿Dónde actúa? Mecanismo de acción. ¿Bloqueo de qué? De la bomba sodio-potasio 2-cloro. ¿En dónde? En el asa de Henle. ¿Qué lado? Rama gruesa ascendente, rama delgada descendente o rama gruesa ascendente. ¿En dónde? ¿En la descendente o en la ascendente? ¿Dónde actúa? En la rama gruesa, ascendente. ¿A qué nivel? A nivel luminal. Ojo, luminal, no a nivel vasolateral. Ya les expliqué, creo, en una de las clases pasadas, que necesitamos a la furosemida no acá, la necesitamos acá. Y para que llegue acá, tiene que filtrarse. Y para filtrarse, ¿qué necesitamos? Albúmina, ¿de acuerdo? Para poderse filtrar. Entonces, bloquea esta situación y lo que va a hacer que es natriuresis. Pérdida de sodio, pérdida de potasio, pérdida de cloro. De la mano con estos electrolitos, ¿quién va? Va a bloquear, va a ir el agua. La consecuencia de esto es que al haber menos sodio entrando a la célula, la bomba sodio-potasio también se va a parar. Se va a parar y va a dejar libre al potasio. ¿Qué es lo que va a pasar con el potasio? Va a empezar a difundir, y difundir, y difundir, y difundir, y seguir difundiendo hasta llevarlo al paciente ¿a dónde? A la hipocalemia. Cambios farmacológicos. ¿Cómo actúa? Bueno, produce un aumento del flujo sanguíneo renal. Por eso es importante el uso de furosemida para algunos, ojo, para algunos en la profilaxis de la injuria renal aguda. En las guías antiguas se decía que todo paciente con injuria renal aguda o falla renal aguda era tributario de diurético por este sistema. Ahora se sabe que el uso de diuréticos en injuria renal aguda no tiene ningún impacto positivo, a no ser que sea por sobrecarga hídrica, es decir, que tu paciente esté edematoso, todo su extravascular esté afuera y lo que tengas que hacer es buscar filtración. Ahí sí tiene impacto positivo. Pero en un paciente con otra causa de falla renal aguda, no tiene ningún criterio hacer uso de furosemida. Y provocar obviamente venodilatación. Por eso es que en el manejo de la hipertensión arterial no reglado se puede utilizar diuréticos para el manejo de la misma. La furosemida se absorbe muy bien a través del tracto gastrointestinal. Tiene un tiempo de vida media bastante aceptable, hasta 3.4 horas. Su metabolismo es estrictamente
hepático 40% y renal en el 60% de los casos del total de la dosis dada. ¿Por qué mecanismo? Secreción tubular. ¿De acuerdo? Por eso es que necesitamos que entre ahí, para que pueda funcionar. Si no, no va a funcionar nunca. ¿Cuál es el resultado del uso? Aquí sí cambia la cosa y cambia el perfil respecto a los diuréticos de anhidrasa carbónica, donde perdíamos bicarbonato. Acá sí ejercemos estrictamente natriuresis. Aquí sí logramos perder sodio y de la mano del sodio perdemos agua, pero tenemos que tomar en cuenta que también vamos a perder potasio, vamos a perder cloro, vamos a perder magnesio, vamos a perder menos bicarbonato, pero igual lo vamos a perder, fosfatos, ácido úrico a nivel en forma aguda, y en el uso crónico va a producir ¿qué cosa? Reducción de su excreción a nivel urinaria, favoreciendo la hiperuricemia. Por eso es que el uso crónico de diurético, furosemida, en los pacientes con hipertensión, entre comillas, aquellos que tienden a asociar diuréticos a sus pacientes y todavía utilizan furosemida, lo que van a generarles hiperuricemia y bienvenida a la gota, bienvenida a la nefritis intersticial, más chamba para mí. Indicaciones: hipercalemia, manejo protocolizado de la hipercalemia, uso de diuréticos, injuria renal aguda, intoxicación por bromuro, fluoruro, yoduro. Son indicaciones de uso de diurético para favorecer su excreción. Su uso crónico, ¿qué es lo que va a originar? Alcalosis metabólica hipocalémica, ototoxicidad, van a dejar sordo a su paciente, hiperuricemia con riesgo de gota, hipomagnesemia, que va a perpetuar la hipocalemia, y por supuesto algún tipo de consideración alérgica que debe siempre tomar en cuenta. Pregunta: en el manejo de la hipercalemia hemos hablado del uso de diuréticos. ¿Qué otra medida usted podría instalar en el manejo de la hipercalemia? Alternativa A, uso de gluconato de calcio. Alternativa B, uso de bicarbonato de sodio. Alternativa C, uso de insulina. Alternativa D, uso de furosemida. Alternativa E, uso de fenoterol. Alternativa E, ninguna de las anteriores. No hay respuesta, ¿no? Porque son todas. Todas. La salvedad es la siguiente: la hipercalemia para nosotros es todo un tema y es importante que ustedes lo enfoquen. Por eso me voy a detener acá, a pesar de que no forma parte de la solicitud de exposición. Pero el gluconato de calcio se utiliza para el enfoque de la hipercalemia severa. Llámese severa aquella que tiene traducción electrocardiográfica. ¿De acuerdo? Si ustedes son acuciosos en su estudio, pueden ingresar a la biblioteca Cochrane, donde hay una serie de metaanálisis y revisiones sistemáticas, todas en castellano, para los que no les gusta leer en inglés. O sea, más fácil no puede estar. Es gratuito y pueden revisar todos los temas que les dé la gana con evidencia actual. Se señala claramente que el uso de gluconato de calcio solamente está justificado cuando hay alteración electrocardiográfica. O sea, si usted no tiene alteración electrocardiográfica definida por ejemplo, T picudas, ¿qué más? Bloqueos, ¿qué más? Ensanchamiento del QRS, ¿qué más? Aplanamiento o inversión de la onda T, ¿de acuerdo? Aparición de ondas U. Usted sencillamente lo que está haciendo es crear hipercalcemia con mayor riesgo de arritmia. ¿Estamos? Muy bien. Si la causa de la hipercalemia es acidosis, pues corrija la acidosis. Por eso es que el bicarbonato es una alternativa, ¿no es cierto? Tercero, debe lograr eliminar potasio. ¿Cómo elimina potasio? Dos cosas: vía renal o lo secuestra. ¿Cómo lo elimino? Lo orino, pues. Y para eso entra la furosemida. ¿Estamos? Ningún otro diurético mejora la excreción o tiene mejor perfil en la excreción de potasio que los diuréticos de asa. Ningún otro. ¿Estamos? ¿Estamos? Si no, no le están haciendo ningún favor a su paciente. ¿Y cómo lo secuestro? Activando las bombas a través del uso de fenoterol, formoterol, para poder, ¿qué cosa? Traer del extracelular hacia el intracelular el potasio. Pero no le estoy arreglando ningún problema, lo que estoy haciendo es secuestrar potasio, de tal manera que si usted maneja hipercalemia con nebulización, no la puede suspender, porque va a haber hipercalemia de rebote. ¿Estamos?
Entonces, ya inició protocolo, lo único que le queda es llamarnos para nosotros dializarlo. O insulina para poderlo meter también como parte del protocolo de secuestro. Pero en fin, tiacídicos. Veamos, tiacídicos. Clorotiacida, hidroclorotiacida, clortalidona e indapamida. Todos estamos acostumbrados a utilizar y asociar hidroclorotiacida en el manejo de la hipertensión arterial. La guía dice use diuréticos, sí, pero no dice usa ASA, no dice usa inhibidores de la anhidrasa carbónica, no dice tiacídicos, pero todos estamos acá. La guía, el JOIN 7, dice clortalidona o indapamida. Esos son los verdaderos fármacos diuréticos aprobados por todas las guías internacionales en el manejo de la hipertensión arterial. Hidroclorotiacida, ¿por qué la usamos? Porque no hay disponibilidad de clortalidona e indapamida. Así de simple, es difícil conseguirlo. Si en Estados Unidos y Europa es difícil conseguirlo, en América mucho mayor todavía. ¿Cómo funciona? Bloqueando la bomba sodio-cloro. ¿Estamos? Bloquean la bomba sodio-cloro y de esa manera van a provocar ¿qué cosa? Pérdida de cloruro de sodio y con ello van a provocar ¿qué cosa? Pérdida de agua. Por lo tanto, al igual que el diurético de ASA, también tiene un buen perfil en la natriuresis del paciente. Pérdida muy buena a nivel urinario con reducción de los niveles séricos y de esa manera aumentar la pérdida de volumen de agua a nivel intravascular. También va de la mano con pérdida de potasio a nivel urinario, por lo tanto también impactaría en el manejo de las cargas, pero no tiene trascendencia clínica para la hipercalemia. Hay bicarbonato que se pierde en orina y por lo tanto nos va a llevar a alcalosis, con calcio en sangre que se eleva con riesgo de probabilidad de desarrollo de hipercalcemias. Por lo tanto, el uso de estos medicamentos en forma crónica puede llevarnos a una situación muy temida que es esta: intolerancia a los carbohidratos. Un paciente diabético, de preferencia no le den hidroclorotiacida, más aún si es un paciente diabético que no está muy concientizado en el manejo de su diabetes, van a descompensar. Y existe incluso cuadros de debut asociados a hidroclorotiacida. Alcalosis metabólica, hiperlipidemia, hiponatremias en algunos casos y el desarrollo de reacciones alérgicas en otros casos. ¿Preguntas con tiacídicos? Muy bien. Ahorradores de potasio. Los ahorradores de potasio en realidad estamos acostumbrados a decir que son espironolactona, triantireno y amiloride. Pero en realidad los ahorradores de potasio son dos grandes categorías. Una de ellas corresponde a los llamados antagonistas de la aldosterona y ahí es el espironolactona. Es decir, la espironolactona es un antagonista de la aldosterona. ¿Cómo va a actuar? Bueno, pues va a bloquear el efecto de la aldosterona y de esa manera bloquear ¿qué cosa? La reabsorción tubular distal ¿de quién? Del sodio. Al no haber reabsorción distal del sodio, esa carga de agua que se recuperaba a nivel distal se va a perder y en consecuencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Natriuresis. Como la aldosterona lo que hacía era intercambiar sodio por potasio, ¿qué es lo que vamos a tener ahora entonces? No excreción de potasio y de esa manera elevamos los niveles séricos de potasio. Por eso es que se llama ahorrador de potasio. Pero en realidad es un antagonista del receptor de la aldosterona. Ese es el verdadero nombre de la espironolactona. El otro grupo corresponde al triantireno y al amiloride, que en realidad son inhibidores del transportador o de los canales transportadores de sodio, que también operan a nivel del túbulo contorneado distal. ¿De acuerdo? Al bloquear este conducto, este transportador, lo que se hace simplemente es dejar el sodio fuera. Este sodio, este es otro mecanismo de transporte de lo que hablábamos, ¿recuerdan? De los presencia, este correspondería a tercer tipo de transporte, son canales asociados. Al no haber sodio, no se va a poder excretar potasio, porque de esa manera se hace. Sale un sodio, entra un sodio, sale un potasio y así sucesivamente. Al no producirse esto, no vamos a eliminar potasio. De esa manera el potasio queda intracelular e intravascular y de esa manera lo que se produce, ¿qué es?
el efecto ahorrador de potasio. ¿Estamos? Por eso son dos categorías, una misma categoría que es ahorradores de potasio, pero son dos cosas diferentes, porque funcionan diferentes. ¿Cuáles son las manifestaciones o el impacto de estos diuréticos en el estado hidroelectrolítico? Básicamente son natriuresis, elevaciones de los niveles de potasio en sangre y de esa manera elevación del hidrogenión. Es decir, es el único diurético que te lleva a acidosis. Los demás te llevan a alcalosis. Ginecomastia es otro problema. Litiasis renal, sobre todo asociada con triantireno, y la probabilidad de acidosis metabólica hipopotasémica, no, es hiperpotasémica. ¿De acuerdo? Ahí me he equivocado. Muy bien, finalmente les dejo esta gráfica donde resumimos todo el impacto hidroelectrolítico de cada una de las categorías revisadas para los diuréticos.